Nuestra siguiente plática va a estar a cargo del doctor Jorge Schalk Ponce de León, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y médico adscrito al PET-CT en CT Scanner San Ángel. Su charla es el impacto del PET-CT con galio 68 PSMA en cáncer de próstata. Buen día, doctor. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos este día en la mañana. Si me puedes pasar la imagen, por favor. Bueno, vamos a ver la utilidad del PET-CT con una sustancia especial que es PSMA, marcada con una sustancia radioactiva que se llama galio 68. Y como decía el doctor, este estudio se hace cuando el diagnóstico ya está hecho. Normalmente los PET en oncología no son estudios diagnósticos, sino cuando ya tenemos el reporte histológico de una neoplasia maligna. Antes de empezar, debo decirles que el auge en los años recientes de esta sustancia y del estudio PET-CT ha sido un boom a nivel mundial y se han hecho muchos estudios y se ha visto que su utilidad es muy buena. Por lo cual, si ustedes consultan las guías, por ejemplo, la NCCN, van a ver que todavía no viene esta sustancia radioactiva como parte del estadiaje o restadiaje de los pacientes. Y esto es porque aún no tiene FDA ni ningún aval semejante como la FDA. Entonces, si ustedes consultan las guías, aún no sale, ¿no? Si ustedes se basan en las guías, me van a decir, oiga, pero no sale ahí. Ha sido un éxito mundial y vamos a ver de qué nos puede ayudar. Esta es la molécula, esta es una vista de lado y esta es una vista superior donde vemos que tiene sus distintos dominios en azul, rojo y verde. Es una glicoproteína de membrana tipo 2. La ventaja es que está ausente o mínimamente positiva en tejido benigno. Tiene una alta captación en tejido maligno, en cáncer prostático, y esa captación va aumentando conforme se va desdiferenciando ese tumor, se hace resistente o tiene metástasis o recurrencia. Aquí viene el ligando, este es un ligando que se va a unir a un receptor de la superficie celular, se fija y se va a internalizar por endocitosis y después se localiza en el interior celular. Aquí tenemos un ejemplo de lo que decíamos. Este es una hiperplasia prostática, un antígeno elevado de 50. Esta de aquí arriba es la vejiga y esta es una leve captación difusa, es muy importante la forma que es difusa en la próstata. El seguimiento de un año de este paciente siguió sin cáncer. Tenemos que estar conscientes que aunque se llama específico, no es tan específico como se hace llamar. Se ha visto que ha sido positivo en distintas neoplasias sólidas. Y esto es porque va a ser captado en el endotelio vascular de las lesiones malignas sólidas. Entonces puede ser una causa de falso positivo o que veamos un segundo tumor en las imágenes de PET-CT, de lo cual hay que estar conscientes. Todo nació aquí en Alemania, en una pequeña ciudad que se llama Heidelberg, que a lo mejor la reconocen por esta bonita foto. Tiene un puente muy romántico y ha sido cuna y ha servido de inspiración a muchos filósofos, a muchas personas. Por dar un ejemplo, a Goethe y su Fausto. Y tiene algo muy importante que es una antigua universidad que tiene una línea de investigación desde hace 50 años y tiene esta rama que se llama imagen y radio-oncología. Y fue de aquí donde este doctor, el profesor Matías Eda, sintetizó, procesó este PSMA. Este es un PET de un ratón al cual se le inoculó células humanas de cáncer de próstata y se vio que la retención
del tumor es buena y los tejidos blandos disminuían su captación conforme pasaba el tiempo. Entonces esa universidad se dijo, si eso pasa en animales, que pasa en humanos. Esta es la primera imagen de PET con PSMA en un humano. Esa molécula la llaman PSMA 617 y vemos múltiples adenopatías retroperitoneales y pélvicas en un paciente con un antígeno bajo. Y pues vinieron más investigaciones. Estos médicos, el doctor Ali Afshar y Uwe Haberkorn, se preguntaron, ¿qué tan bueno es esta sustancia nueva comparado con lo que tenemos? Lo que teníamos es la colina marcada con flúor 18. Entonces agarraron un paciente de 67 años que hace 9 años se le diagnosticó y manejó su cáncer de próstata y que se elevó el antígeno. Hicieron un PET-CT con PSMA y un PET-CT con colina. ¿Qué se observó en este estudio? Que el PSMA pudo localizar la recurrencia, cosa que la colina no pudo. Entonces empezaron a estudiar a los pacientes. Tenemos que conocer la biodistribución normal, vemos glándulas lagrimales, glándulas salivales, hígado vaso, eliminación renal y un poco eliminación intestinal. Así se ve un PET-CT normal. Y se pusieron a hacer estudios dinámicos. Esta es una imagen a los 5 minutos post-inyección. Vemos abundante actividad circulante de fondo, vasos, cavidades cardíacas, mediastinales, mucho hígado. Y vean, conforme pasa el tiempo, la captación de fondo va disminuyendo y el tumor, que aquí son 2 focos neoplásicos, va aumentando. Entonces podemos hacer una curva y saber que conforme pasa el tiempo, el sub va aumentando. Eso nos puede ser de utilidad en los que hacemos PET, que han de conocer que a veces se hacen imágenes tardías. Si tengo duda en alguna lesión, se le puede hacer una imagen tardía en el tiempo y sé que ese sub va a aumentar si la lesión es maligna. Aquí tenemos distintas curvas de distintos pacientes, del tumor, ganglios y metástasis óseas. Si ven, todas, hasta más o menos los 180 minutos, todas las curvas, toda la captación que la vemos en el sub va aumentando. Hay algunos que recomiendan que si a los 60 minutos el PET es negativo, se debe de hacer a los 180 minutos, lo que permite que el fondo baje y la captación del tumor suba y poder detectar la recurrencia. Algo que hay que tener en cuenta son los factores de riesgo del tumor del paciente. Hace años, un autor revisó 1872 estudios y vio cuáles eran los factores de riesgo de recurrencia. Y esto lo conocemos como la clasificación de Amico, clasificación de riesgo de Amico, en la que toma en cuenta un dato bioquímico, que es el antígeno, un dato histológico, que es el Gleason, y la etapa clínica del tumor, de la T. Si el antígeno es menor de 10, el Gleason 6 o menor, y es un T1 hasta un T2A, el riesgo es bajo. ¿Eso qué significa? Que ese paciente tiene menos del 25% de recurrencia a 5 años. Si aumentamos un escalón, el riesgo cambia a intermedio. Eso significa que tiene del 25 al 50% de posibilidad de recurrencia a 5 años. Y basta con que subamos solo un escalón más y este riesgo se vuelve alto, lo que es más del 50% de recurrencia a 5 años. Entonces, tomar en cuenta todos estos datos. Y vamos a ver algunos ejemplos de PET-CT, que es el tema de esta charla. Este es un paciente de 82 años con cáncer diagnosticado y manejado hace 30 años y el antígeno se subió recientemente a 7.7.
Vemos la captación fisiológica y debajo de la vejiga vemos una zona focal de intensa captación del radiofármaco, la cual es compatible con recurrencia del tumor a nivel local. Pueden llegar pacientes, como este caso de 70 años, hace 5 años con cáncer, antígeno 1.17, que la recurrencia no es local, sino tiene una adenopatía en cadena ilíaca derecha. Algo que hay que hacer notar es que a veces los ganglios pueden tener tamaño menor a lo normal y anatómicamente es difícil saber si ese ganglio de tamaño normal es maligno o no. Podemos tener pacientes como este también de 82 años, en el 2005 su cáncer, antígeno de 14, y tiene recurrencia tanto local como múltiples adenopatías retroperitoneales y pélvicas. Algo importante que nos ayuda el PET, nos permite localizar metástasis, en este caso ósea, con mínimos cambios anatómicos y a lo mejor en algún sitio difícil de evaluar por el estudio anatómico. Este paciente, 67 años, Gleason de 8, AP de 70, viene a estadificación. Y vean, al ser un estudio cuerpo completo nos permite evaluar desde la cabeza hasta los muslos. Lo que nos ha enseñado el PET en oncología es que vemos cosas que antes no sabíamos, ¿no? Antes era difícil pensar que unas adenopatías cervicales o mediastinales o en los cilios podía venir de un tumor tan lejano. Vemos múltiples metástasis óseas, los ganglios retroperitoneales y el tumor. Algo que hay que tener en mente es que el PET nos da información molecular y hay que saber que la función antecede la forma. Entonces, antes de que yo vea un cambio blástico, en este caso, voy a tener un cambio en el metabolismo, en la función, en la biología molecular. Entonces, si solamente usamos estudios anatómicos, podemos no ver cosas que ya están ahí. ¿Y qué va a pasar si este paciente vuelve a restadificación? Muy posiblemente aquí va a haber una lesión blástica. Entonces, anatómicamente vamos a decir, está peor. Sin embargo, simplemente son cosas del tiempo y de los estudios que aún no hay los cambios suficientes para que yo vea esa lesión anatómicamente. Sin embargo, la lesión molecularmente ya está ahí. Este es un paciente que ya conocido desde el 2016 con metástasis óseas y recientemente viene porque el antígeno subió hasta 100. Entonces vemos que la enfermedad explotó, ¿no? Se diseminó más. Aquí ya había cambios anatómicos y vemos que ya está todo el cuerpo vertebral tomado y hay algunos sitios que han aumentado de intensidad, de captación y múltiples sitios nuevos, ¿no? Entonces es muy evidente que este paciente tiene progresión de la enfermedad. Como mencionaba el doctor, ha habido y hay múltiples campañas para hacer el diagnóstico oportuno de esta neoplasia tan mortal. Y les voy a presentar un artículo publicado recientemente que nos hace las recomendaciones. Como dije, no hay guías todavía que avalen la utilización, pero ya hay muchos estudios, muchos metaanálisis que nos dicen cómo debemos de utilizar este estudio. Algo que nos dice este artículo es que todo paciente con cáncer de próstata tiene que hacerse una resonancia magnética de pelvis. Aquí vemos la sonda endorrectal, vemos que tiene restricción de la difusión, en T2 se observa hipointenso y esa zona tiene captación del radiofármaco. Y aparte podemos ver que está invadiendo la vesícula seminal. Entonces, todo paciente se recomienda, tiene que hacerse un estudio anatómico que es la resonancia magnética de pelvis. Esta acompañada ya sea de un PET con PSMA, en países donde hay las máquinas de PET resonancia, y si no hay, como en México,
se hace un PET-CT con PSMA y aparte se debe de hacer una resonancia magnética. ¿Y por qué con PSMA? Estos son estudios hechos con colina en antígenos menor de 1 y es la tasa de detección. Un autor muy conocido es Castellucci, su tasa de detección fue del 19%. Y estos son estudios con PSMA en antígenos menor de 1, la tasa de detección puede llegar hasta el 80%. Un autor muy dedicado a esto es Fanti. Él hizo más de 4,000 PET con colina y su tasa de detección fue del 27% cuando el antígeno estaba menor de 1.1. Entonces, la recomendación de esta guía es PET con colina, por favor, no nos deben de pedir. Yo le añado también, no lo menciona la guía, esto es un PET con FDG. El FDG tampoco se debe de pedir, por favor. Un tip para llevarse a casa es ¿cuándo pido el estudio? Lo ideal es pedirlo cuando el doblaje, como decía el doctor, es muy importante el tiempo del doblaje, cuando el APE se dobló en menos de 6.5 meses y cuando ese antígeno sea mayor de 0.8. Así podemos garantizar que el PET en un alto porcentaje va a salir positivo. Si esto no se cumple, hay altas posibilidades de que el PET sea negativo. Un estudio más que hizo PET con PSMA y resonancia o PET-TAC, que nos apoya por qué debemos de hacer PET con PSMA. Este estudio detectó 85% de las lesiones malignas. Algo muy importante de destacar es que solo en 1/3 de los pacientes que tenían PET positivo, la imagen anatómica fue positiva. Y 2/3 solo el PET fue positivo. Y esto es lo que les acababa de comentar. La función antecede la forma. Quiere decir que si solo hacemos estudios anatómicos, podemos no ver 2/3 de las lesiones de los pacientes. El PET cambió el manejo en un 75% de los pacientes en manejo convencional. Y esta es una tablita muy explicativa de la eficacia de detección del PET con PSMA y el nivel de antígeno. Si el nivel de antígeno va de 0.2 a menor de 0.5, detectamos 65% de los pacientes. Si el antígeno es de 0.5 hasta menor de 2, detectamos el 85% de los pacientes. Si el antígeno es 2 o más, el 100% de los pacientes. Todo se resume aquí. En el diagnóstico del tumor primario, la evaluación local del tumor debe hacerse PET con PSMA y resonancia magnética. Si no hay, como es México, que no tenemos ese equipo aún, se hace un PET-CT con PSMA y una resonancia magnética adicional. En la evaluación de las adenopatías y metástasis a distancia, lo mejor es el PET-CT con PSMA. Es mejor que el PET-resonancia y es mejor que el PET-colina. Y aunque no lo dice, es mejor que el PET con FDG. En la reestadificación, el tumor local, la recurrencia local, se evalúa con PET-resonancia. Si no hay, PET-CT y resonancia. Y el PSMA es mejor que la colina y obvio que el FDG. En la evaluación de enfermedad a distancia, PET-CT es mejor que PET con resonancia, menos costoso, más disponible, y aún no se sabe qué manejo tiene en la evaluación de la respuesta. Algo que hay que saber, que no es el tema de esta plática, es que al PSMA, una vez que por PET vimos que múltiples o X cantidad de lesiones captan, le puedo quitar el galio 68, que es una sustancia reactiva diagnóstica, y le pego una sustancia reactiva que mate a la célula. Eso ya se hace en el mundo, por ejemplo con lutecio, ya hay disponible en México. Entonces vemos en la imagen que las lesiones captan, pues le quito el galio 68, le pongo una sustancia reactiva
que mate ese tumor y sé que se va a dirigir exactamente a ese tumor. Y pues bueno, concluyo con algo que dijo una persona ya hace tiempo, que es intentar evaluar la anatomía sin ver la función es como estudiar un cadáver. E intentar ver la función de las cosas sin ver su anatomía es como ver un fantasma. ¿No? Si vemos, este es un estudio de medicina nuclear, que sabemos que son puntitos, ¿dónde están? ¿Quién sabe? ¿No? Se pueden parecer a estos ojos de este fantasma. O a veces las cosas anatómicas pueden tener tamaño normal o incluso no tener cambios anatómicos y tampoco las voy a ver. Entonces, la moraleja que nos deja esto es que la unión de la función más la anatomía es lo ideal para los pacientes. Entonces, la unión hace la fuerza. Gracias.